Hola, en este video vamos a tratar los conceptos fundamentales de estructuras en el lenguaje C. Vamos a ver su concepto, su sintaxis, cómo se crean, cómo se utilizan, varios aspectos relacionados con estas estructuras, también cómo interactúan con otros elementos del lenguaje como las funciones, las matrices o arrays y los punteros. Vamos a comenzar explicando eh, qué es una estructura. Básicamente es una variable que contiene varias variables, es decir, una variable compuesta. Es un tipo de dato definido por el usuario. Este nos sirve para los casos en los que tenemos, por ejemplo, o una unidad o algún elemento que tiene varias características y necesitamos agrupar todos esos datos como parte de un solo elemento. Es decir, pensemos en, como en este caso, en un estudiante. Aquí está escrito estudiante en inglés y básicamente lo que tenemos son los datos de nombre, la edad y un número de identificación. Entonces, básicamente estamos tratando con un estudiante, es decir, un solo elemento, pero que tiene varias características. Para crear una estructura se utiliza la siguiente sintaxis. Primero la palabra clave struct, luego un nombre válido. Ya saben que no podemos utilizar ciertos signos. Eh, Luego dentro de los corchetes que está el cuerpo de la estructura se ponen los elementos, como acostumbramos a hacerlo, las diferentes variables hay, declaradas. Y cuando terminemos se termina con un punto y coma luego del corchete de cierre. Básicamente esta primera parte es una especie de especificación de la estructura, pero esto no quiere decir que la estemos creando en memoria, ¿sí? Entonces es como si hubiera un dato entero cuya palabra es int, pero hasta que nosotros no le demos un nombre es como si no hubiéramos creado nada, ¿sí? Entonces esto en su momento no existe en memoria, simplemente es un dato que tiene el compilador o el preprocesador para cuando yo más adelante defina una variable con, es decir, sí, un nombre y diga que es de ese tipo, entonces no se confunda y sepa que este tipo se refiere a una estructura y que guarde en memoria estos componentes, sí, estos tipos de datos de manera consecutiva en un bloque de memoria. Entonces lo primero es declararla así como está aquí, que lo que les digo no es crearla en memoria, sino simplemente para el compilador. Y ya cuando aquí le doy un nombre, entonces en ese momento sí la estoy creando en memoria y se van a ocupar en un solo bloque de memoria contigua esos datos en el mismo orden que están declarados acá. Para acceder a esos miembros de la estructura, porque así se llaman estas variables internas, miembros de la estructura, mm, tengo que utilizar el nombre de la estructura, que no es esto de acá, sino cuando creé la variable, el nombre que yo le puse, y el punto, que es un operador de acceso. Entonces, si yo quiero acceder a nombre, entonces aquí en la variable st, que fue la que creé, le pongo st punto nombre para ir al nombre o st punto edad para ir a la edad y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, todas las referencias a estos componentes de la estructura los hago bajo el nombre, porque es como si fuera un solo elemento. Entonces digo, el nombre de este elemento st, el nombre de este elemento, perdón, la edad de este elemento st, que es un dato de estudiante, ¿no? Vamos a continuar con un ejemplo práctico en el simulador de código. Muy bien, veamos el ejemplo concreto. Eh, bueno, primero debería aquí crear una estructura, ya saben que es con la palabra clave struct. Luego le doy un nombre válido, sin utilizar caracteres especiales y todo eso que ya conocemos. Y dentro de los corchetes le escribo las variables, defino las variables que voy a utilizar, su tipo y el nombre que les voy a dar. Y cuando termine le pongo punto y coma luego del corchete de cierre. Ahí está la estructura. Como les digo, esta no está en el momento creada en memoria. Entonces, si yo tratara de utilizar aquí, decir st1
y hacer operaciones, va a dar un error porque no existe nada en memoria que se llame st1. Entonces, para esos propósitos, lo que voy a hacer es crear la variable, una variable tipo estructura, estructura st1, que es el tipo de estructura que está acá, que contiene estos tres elementos, ¿sí? Entonces dice estructura, que es de tipo st1, ¿y qué nombre le voy a dar? Entonces voy a ponerle ah, stu, así, con S mayúscula. Entonces, listo, ya la creé. Ahora voy a comenzar a llenarla con datos. Entonces, primero recuerden que utilizo el nombre de la variable que creé recién, que es stu, que es de tipo struct sti, st1, perdón. Entonces, stu, punto, y que voy a escribir primero, nombre. Resulta que hay un problema con nombre. Nom, que dice ahí, listo. Que yo no le puedo asignar el nombre de texto así, normalmente. Así como lo estoy tratando de hacer aquí. Bueno, que era Juan Pérez. Resulta que si le doy a ejecutar, me va a decir, bueno, va a dar un error. Resulta que dice que como es de tipo array, no puedo asignarle todo este valor, así como en una sola asignación de igual. ¿Por qué? Me toca asignar cada letrica a cada posición de este array. Para eso hay una función que se llama string copy, y para eso yo incluyo aquí, aparte de stdio, include string.h. Y ahora la llamo strcpy, que es string copy. Y lo que va a hacer es, primero, en el primer elemento o argumento de esa función tengo que ponerle el destino donde voy a guardar ese mensaje de texto. Entonces va a ser stu.nom, si ven que está acá. Luego coma y luego el mensaje, entre comillas. Borro esto igual y listo. Cierro el paréntesis y ahí terminaría esa parte. El nombre. Ahora vamos a acceder stu.edad igual a, pongámosle 25. Listo. Luego stu.prom de promedio igual a, esto me quedó, dejémoslo pegado, y digámosle que 4.5. En estos casos sí puedo hacerlo así, una asignación sencilla, porque ya no es un array completo que tiene varias localizaciones de datos, sino es un solo dato. Entonces por eso lo puedo cargar así directamente. Mientras que el array es compuesto, tiene muchas letras. Sí, no puedo asignar todas estas letras en una sola instrucción, por eso me toca utilizar esta, que lo hace paso a paso. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora voy a imprimir el resultado. Entonces primero nombre, entonces el formato acá es para string, y le voy a poner nombre si yo quiero, nombre, dos puntos, y qué argumento le va a pasar para que lo escriba como el nombre, perdón, stu.number, que así es que se llama ese array de nombre. Luego copio este printf para el resto. Entonces aquí porcentaje de para imprimir la edad. Entonces miren que es stu.edad. Y luego aquí es lf, que es un double. Y voy a imprimir el promedio. Entonces sería stu.prom. ¿Sí? Para que los acceda ahí. Y ahora le cambio aquí nombre y que diga edad, dos puntos y promedio. Listo. Ahora le doy ejecutar. Y me da bien sin ningún problema. Ahora vamos a analizar otros aspectos. Ya accedimos a los miembros, ya vimos cómo escribirlos o cómo leerlos aquí en este caso, que también accedemos a ellos con el punto. Vamos a inicializar esto ahora de una manera diferente. Voy a poner aquí como comentario esto para que no haga esa parte. Y ahora, ¿cómo lo voy a inicializar? Miren, ahora aquí lo creé, struct st1 llamado stu, ¿no? Y lo que voy a hacer es inicializarlo dentro de este corchete.
Entonces veamos el orden en el que van los datos. Primero, un tipo caractero de texto. Entonces abro comillas, doble comilla al inicio y al final. Y escribo a Juan Pérez, luego coma, y luego el siguiente que es edad, que dijimos que 25, perdón, y luego coma y el valor que sería promedio, es decir, lo estoy haciendo en este orden de acá. Y el promedio era 4.5. Listo. Ahora si le doy a ejecutar, veamos qué pasa. Si se dan cuenta me salen los mismos datos, pero esta vez lo inicialicé de una vez, así que es un poquito más cómodo en una sola línea. Si el compilador que están utilizando no les permite hacerlo de esa manera, de pronto es porque el estándar de C que están utilizando es de cierto estándar. Es decir, el primero es de C89, luego viene C99 y de ahí en adelante no sé si de pronto... Yo creo que los más modernos ya soportan esta inicialización así. Si no la soporta es porque de pronto está con el estándar viejo, si no es un compilador tan nuevo. Bien, ahora ah, hay otra manera en que yo puedo inicializar eso. Digamos que esto lo dejo así creado, punto y coma, y lo que hago es crear otra variable tipo STI, perdón, ST1 de estudiante, pero ahora la voy a llamar, digamos que pro, ¿sí? Bueno, y a pro lo voy a inicializar con estos valores de acá, con lo que ya habíamos hecho. Hoy, doble igual no. Listo, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, es tú no quedó inicializado a nada, pero lo estoy imprimiendo acá lo que tiene, ¿sí? Entonces le voy a ejecutar y miren, valores basura, o sea, lo que tenía en valores anteriores en esa posición de memoria. Entonces, a ver, miren lo que voy a hacer. Como ya creé pro que contiene estos datos, es una variable struct sti igual que, que este stu. Lo que voy a hacer es ahora cargar pro, o sea, pro lo voy a copiar en stu. Entonces ya saben que pro contiene estos valores de acá, ¿sí? Entonces si lo paso a stu, ¿qué pasaría cuando imprime stu? Pues ejecutar y me va a dar los mismos valores. Lo que hice fue copiar los valores de pro que están acá en stu y ahí los imprimo. Eso también se puede hacer. Veamos qué más. Bien, vamos a la siguiente lección. Bien, ahora les voy a mostrar algo que sucede en las estructuras que se llama espacio de más o relleno, en inglés es padding, y significa que se utiliza una memoria adicional, un espacio más pequeño se rellena con vacíos, cierto espacio de memoria. Lo que pasa es que esta estructura que está acá, como es una variable compleja que contiene varias variables, podríamos hacer nosotros el cálculo de qué tamaño de memoria debe tener. Recuerden que el carácter eh, ocupa un byte de memoria. Este entero ocupa 4 bytes de memoria, ¿sí? Entonces en total de aquí serían, calculándolo así, 6 bytes en total de memoria que ocupa, ¿sí? Porque serían 1 y 2 bytes más 4, 6. Pero resulta que el compilador trabaja de otra manera. Ya les voy a mostrar que lo que hace es llenar con espacios vacíos ese espacio total de acá y resulta siendo más grande que la cantidad de bytes calculados inicialmente. Entonces voy a mostrarles una cosa. Si tenemos un procesador de 32 bits, esos 32 bits son 4 bytes, es decir que el procesador es capaz de acceder a la vez 4 bytes de instrucciones. Entonces lo que vamos a hacer es leer vamos a asignar primero estas variables en la memoria. Esta cabe en un byte, este D también cabe en un byte y los 4 bytes que faltan es para el entero edad, ¿sí? Así como lo estamos organizando acá, en el primer ciclo o instante el procesador va a leer esta región de los 4 bytes y ahí va a obtener C y D, que son estos caracteres, y va a obtener la mitad de edad, ¿sí? Porque no alcanza a quedar guardada en ese espacio. Entonces tiene la mitad aquí y la mitad en los siguientes 4 bytes. Entonces en la primera lectura solamente recoge
los dos caracteres y la mitad del entero edad. Le toca hacer una segunda lectura, o sea, en el segundo instante o segundo ciclo, y ahí obtiene la segunda mitad y completa edad. Entonces eso demora un poquito las cosas porque bueno, aquí alcanzó a coger 6D de una vez, pero cogió solamente la mitad de edad. Y lo ideal es no coger la mitad de un dato, sino el dato completo en una sola lectura. Entonces lo que pasa es que el compilador, para evitar esas demoras y rendimiento, lo que hace es eh, realmente pone los dos caracteres C y D ahí, en estos 4 bytes, deja vacío estos dos y pasa el entero de edad, que son 4 bytes, a la siguiente dirección o siguiente tanda de los 4 bytes de lectura. ¿Para qué? Para que así va a leer C y D de una vez en un solo ciclo de lectura y luego lee edad y lo lee en un solo ciclo. No le toca leer la mitad primero y la mitad después. Entonces, para esos efectos y para favorecer la velocidad de lectura, lo que hace es llenar espacios de memoria vacíos. Y entonces el total de esta estructura de aquí ya no son 6 porque los hace de manera contigua, los almacena de manera contigua, sino que los deja con espacios. Entonces ya tenemos 4 más 4, 8. Es decir, le agrego un poquito más de memoria vacía para poder hacer esa lectura, acomodarlos en la memoria para que se lean completos. Eso se llama structure padding en inglés y es eso, ese llenado con espacios. Vamos a ver cómo se puede alterar eso. De todas maneras, miren que la implementación es para que haya velocidad. Entonces realmente no es malo desde todos los puntos de vista, pero vamos a ver cómo hacer que forzar a que el compilador los deje en espacios consecutivos y reducir el consumo de memoria. Bien, en este ejemplo que tenemos acá de esta estructura que ya habíamos trabajado, sabemos que los caracteres ocupan 8 bytes. Entonces aquí hay eh, 50 bytes, porque son caracteres. Entonces tenemos 50. En este de entero deberíamos tener 4 bytes. Y el double ocupa 8 bytes, ¿sí? Entonces aquí sería un total de 4 y 8, 12 más 50, 62 bytes. Ya puse aquí una instrucción, printf, que va a decir el tamaño de st1, o sea, de esta estructura, es igual a, y aquí le pongo el operador sizeOf para que calcule el tamaño de la variable que se llama struct st1, ¿sí? Y vamos a ver de qué tamaño es. Le doy a ejecutar y miren que dice que es 64, es decir, está pasado por 2 bytes. Entonces está pasando lo que les digo, hay una especie de relleno de memoria ahí, vacío, structure padding, y eso se soluciona poniéndole acá en la estructura es una instrucción de directiva de preprocesador que es doble raya al piso, attribute, bien, attribute, raya al piso de nuevo, y luego dentro de paréntesis, doble paréntesis, ahí escribimos pact, así en inglés, y le damos a ejecutar. Miren que actualmente son 64 bytes. Y ahora si se dan cuenta son 62, es decir, ya los comprimió más, dejó de utilizar espacio adicional. O también lo puedo hacer de la siguiente manera, puedo ponerle esta directiva, pragma, numeral pragma, y pack, y entre paréntesis 1. Recuerden que como es directiva de procesador, de preprocesador, no termina en punto y coma. Le debe ejecutar y 62. El siguiente concepto que vamos a tratar es el puntero a estructura. Resulta que una estructura, que es un tipo de dato derivado o definido por el usuario, también se le puede hacer un puntero que apunte a ese tipo de dato. Entonces, básicamente, declaramos ese puntero de la siguiente manera. Eh, Primero, el tipo de dato al que apunta, que en este caso sería, vamos a utilizar esta estructura de estudiante, que ya la habíamos visto. Entonces, la sintaxis sería struct student, que quiere decir que es de tipo estructura, eh, y estructura es tipo estudiante, o sea que contiene estos tres datos de acá, esta definición de struct student, y es puntero. Entonces aquí tenemos st, que es el nombre que le di, es un puntero a una estructura tipo estudiante. ¿Listo? Apunta a una
estructura tipo estudiante. Entonces primero creo una estructura como tal, ¿sí? O sea, una estructura que contiene estos datos para que se almacene en memoria, ¿sí? Así como acá. Y le pongo de nombre John, un nombre de estudiante. Y luego lo que hago es, acuérdense que los punteros los tengo que inicializar con la dirección de la variable en la que apunta. Entonces, como está apuntada a una estructura tipo estudiante, pues le tengo que poner la dirección de John para que apunte a esa dirección. Entonces, miren que el puntero estudiante no es una estructura de estudiante, sino un puntero, es decir, es una posición en memoria que contiene esa dirección donde está la verdadera estructura. A partir de ahora, ya como lo hemos visto en otros videos, con ese puntero, apuntador, ya puedo acceder a la estructura y a sus miembros, a los miembros de la estructura. Pero miren que normalmente cuando me accedo a los miembros directamente desde la estructura, le pondría el nombre de la estructura, que en este caso, bueno, ya no es st como dice acá, sino John. Entonces sería john.nombre, john.edad, john.id. ¿Listo? Pero como lo estoy haciendo a través de un puntero ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí está la inicialización del puntero. Y ahora para acceder, entonces lo que hago es st que está apuntando a John. Si yo quiero leer name, bueno, el nombre, perdón, aquí queda en inglés, lo que hago es con este operador de flecha. Sí, que esto es como un guión, no el guión bajo, sino el guión normal. Y este es el signo mayor apuntando hacia la derecha. Entonces ese símbolo es el de accesar a esa variable miembro de la estructura, pero desde el puntero que es st. ¿Sí? Lo puedo escribir así o lo puedo escribir de esta manera. Lo encierro en paréntesis primero, lo desreferencio ese puntero, o sea, es decir, si lo desreferencio aquí, st, ¿a quién es que apunta? A John. Entonces, cuando lo desreferencie, me lleva de aquí a esta dirección de John. ¿Sí? Es como si estuviera escribiendo john.name, nombre, no en este caso. Entonces, ya saben, se utiliza, si es puntero, con ese puntero para acceder a las variables, le pongo este signo operador de flecha para acceder a ellas, o así. Para este ejemplo vamos a utilizar un puntero a estructura. Ya tenemos una estructura STI1 llamada pro con los siguientes valores. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un puntero a esa estructura. Recuerden que debemos escribir struct st1, que es el tipo de estructura. Vamos a quitar este pragma de acá que ya lo hemos usado. Y vamos a ponerle pt para pointer, puntero. Recuerden que se tiene que llevar este signo aquí antes del nombre, que el nombre le pusimos pt, y listo, ahí lo creé. Entonces, pt es un puntero a una estructura de tipo st1. Ese es el tipo de variables a las que puedo apuntar. Y lo voy a inicializar a la dirección de pro, que es esta de arriba con estos valores, ¿sí? Entonces ahora voy a acceder a nom, edad y promedio a través de ese puntero pt. Recuerden que es puntero, esta flecha, el operador de flecha, y así accedo. Sí, ya no es punto porque como es un puntero, no es directamente la estructura. Muy bien, veamos a ver cómo nos va. PT y el acceso con esta flecha, ejecutar. Y miren, exactamente Juan Pérez, como esperábamos. Pero lo está haciendo a través del puntero PT, ¿no? En ningún momento estoy nombrando a pro. La otra manera de hacerlo era lo que les había dicho. Podemos poner pt, que como es un puntero, encerrarlo entre paréntesis y desreferenciar ese puntero. Que acuérdense que cuando desreferencio un puntero lo que hago es que ya no tiene la dirección de esa variable, sino el valor como tal. Entonces, es decir, apenas yo lo desreferencio ya queda como pro y queda leyendo los valores. Me da acceso a sus valores. Entonces, como si yo estuviera diciendo pro y le pongo punto. La diferencia es que entonces aquí me toca referenciar y usar punto, mientras que
En el otro sería solamente darle esta flecha, según el estilo en que yo lo quiera hacer. Le doy a ejecutar y sigue igual de bien, porque son equivalentes. Sin embargo, es bueno utilizar siempre el mismo estilo en todo el programa, ¿no? Y no alternar entre varios. Bien, ahora el siguiente aspecto que les voy a mostrar es la utilidad de typedef. Esta es una palabra clave que nos sirve para ponerle un alias a los tipos de datos. Entonces, básicamente lo que yo hago es utilizar esta palabra clave typedef seguida por el nombre de el tipo de dato y luego seguido por el nombre del alias que le quiero dar a ese tipo de dato. Entonces miren que aquí utilizo typedef con int de entero y luego num, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo en esta línea es reemplace, bueno, sí, perdón, haga de cuenta que cada vez que yo escriba num en mi programa me estoy refiriendo a int. Entonces eso hace que aquí donde dice num, me faltó la b, no está bien escrito, eh, num edad es equivalente a int edad. No estamos creando ningún tipo de dato diferente, simplemente le decimos al compilador que cuando lea esta palabra num, que realmente está de acá, la interprete como entero, ¿sí? Es para facilidad nuestra, para utilizarla ahí, pero lo que hace es básicamente darle un alias a int, él sabe que es int. Entonces miren, en esta parte de aquí no se ve muy útil, pero miremos de nuevo cómo creamos esta estructura tipo student o de estudiante. Recuerden que tenemos que utilizar la palabra, bueno, aquí no se crea en la memoria, sino aquí cuando le damos el nombre es que la creamos. Y para eso me toca escribir el tipo de dato, que es bastante largo en la descripción, y luego el nombre que le quiero dar. Entonces, st es una variable tipo de estructura tipo estudiante. Listo, una estructura tipo estudiante. Bueno, para las estructuras yo aplico el typedef de la siguiente manera. Lo escribo también aquí al principio, typedef struct student, y el alias lo debo poner, el alias que le quiero dar, lo tengo que poner aquí, en la parte final de la estructura. Entre el final, entre el corchete de cierre y entre este punto y coma. Ahí es donde pongo el alias que le quiero dar a todo ese struct student. Entonces lo que va a pasar ahí es que ya no tengo que escribirle para declarar y crear mi variable struct student, sino la palabra que haya puesto aquí, que va a ser el alias. Entonces este student me equivale a struct student. Si ven que me queda más fácil de declararlo. Ahora, hay otra manera en la que puedo hacer eso. Yo puedo crear la estructura y no tengo que ponerle nombre si no quiero. ¿Sí? Aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ese typedef es para utilizar un alias y como el alias lo pongo aquí, entonces no me interesa ponerle un nombre a esa estructura, la puedo dejar sin nombre, simplemente aquí si es obligatorio poner struct para que la reconozca como estructura. Y hago lo mismo, entonces ya saben, puede ser con struct y un nombre personalizado para la estructura o sin nombre. Y de ahí en adelante se utiliza el alias que esté acá en esta parte, luego el typedef. Muy bien, veamos el ejemplo aquí. Voy a utilizar typedef aquí. Y ya saben que tengo que poner el alias deseado acá en esta parte. Le voy a poner, no sé, st, digamos. Y entonces ahora ya no necesito escribir typedef struct, perdón, no necesito escribir struct st1, sino simplemente st. Entonces miren, voy a reemplazar acá todo esto por st y acá st en el que es puntero, ¿no? Porque ya no necesito escribir todo eso a lo largo de struct st1. Y le doy ejecutar y miren que sale lo mismo, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver otro concepto que se llama estructura anidada. Resulta que podemos crear una estructura que contiene otras estructuras. Supongamos un caso en el que tenemos varios de estos estudiantes en un grupo. Entonces voy a crear una estructura que se llame grupo. Y esa estructura llamada grupo, recuerden que termina aquí con punto y coma, va a contener estructuras
tipo ST1. Es decir, va a contener estructuras de estudiantes. Es decir, un grupo contiene varios estudiantes y los estudiantes son otra estructura. Y le voy a poner el primero 1 y voy a hacer un total 3. Entonces los miembros de esta estructura son 3 estructuras. Aquí 2, el participante o integrante 2 y el integrante 3. Bien, podemos aprovechar e inicializarla así como lo hicimos antes, todo en una lista, pero también tenemos que conocer cómo hacerlo de la siguiente manera. Veamos. Voy a crear una estructura. Recuerden que esto no es una estructura como tal, es decir, es como una especificación, pero hasta que yo no utilice aquí la palabra struct grupo, no he creado ninguna variable de esa estructura, ¿no? En la memoria, en el programa. Entonces le pongo struct grupo. ah, ¿Y qué nombre le voy a poner? No sé, GP, digamos. Y ahora lo voy a inicializar de la siguiente manera. Bueno, veamos opciones. Primero lo voy a declarar ahí. Y luego voy a ponerle GP punto. ¿Y cuál vamos a tener primero? Digamos que la primera estructura GP punto. eh, esta parte la ignoro porque lo que utilizo es el nombre. Entonces sería GP.1. Esa es la primera estructura. GP.1. Y ahí ya accedí primero a la estructura grande del grupo que se llama GP. Cuando accedo con este punto, accedí a la estructura 1 que está dentro. Y ahora, luego me toca ponerle otro punto para acceder a lo que está interno en 1. Recuerden que como uno es ST1, entonces estoy ingresando a cualquiera de estos variables miembro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿A cuál voy a acceder? Digamos que a nombre primero. Nom, recuerden que utiliza así nom. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiarle, voy a escribir el nombre ahí. Recuerden que me tocaría str copy, que es la que va a copiar un texto que yo le quiera poner en a ese destino que es el array, la matriz de caracteres que guarda el nombre. ¿De quién? De uno, porque miren, dentro de GP hay un 1, dentro de uno hay un nombre. Ahí es el destino y le voy a poner aquí, digamos que Sandra Rojas. Recuerden que terminó con punto y coma. Listo. Luego, ¿qué seguiría? Voy a copiar esta parte para no repetirla tanto. Control C. Entonces sería gp.1 y ahora aquí otro miembro le voy a poner edad. Entonces gp1 y en 1 ahora edad y en edad le voy a poner 25. Y luego voy a copiar control C, control V y le voy a poner aquí gp1 y ahora qué miembro voy a escribir de promedio. Promedio digamos que 4.8. Listo. Y ahora para imprimir aquí vamos a utilizar también este formato porque ya eliminé los datos anteriores. Entonces veamos qué voy a ponerles a estos. Aquí voy a imprimir el nombre. Entonces, ¿cómo sería? gp.1.nom, que obviamente va a ser Sandra Rojas, ¿no? Que es lo que ya escribí ahí con esta función. Y luego lo copio para no estar repitiendo tanto. Control C. Y aquí sería gp.1 y qué edad. Vamos a poner aquí la edad, que ya era 25, no, ya la escribí. Y aquí le vamos a poner de parámetro gp.1.promedio. Listo. Y le voy a dar a ejecutar. Y miren, justo como esperamos, Sandra Rojas 25 y el promedio. Esta parte es un poquito tediosa llenarla así a mano, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Eh, Voy a dejar aquí comentado esto.
para eliminar esa operación que no la tome en cuenta y entonces vamos a inicializar con los corchetes. Entonces recuerden que por dentro hay tres estructuras, entonces miren lo que voy a hacer. Hoy, perdón, corchete 1, corchete 2, corchete 3. Y ahora sí puedo llenar dentro de las estructuras de la manera que aprendimos. Primero viene el nombre, entonces primero el texto. Le vamos a poner Sandra Rojas, o el nombre que ustedes quieran, coma, edad, aquí 25, que debe ser entero. Y el tercero es promedio, que debe ser en tipo float, perdón, número real con puntos decimal, tipo double. Y aquí podemos poner, bueno, en los demás también hacer lo mismo. Control C, Control B, Control B. Y los nombres los puedo cambiar si yo quiero. Podemos ponerle aquí Alexander Rojas. En el otro lado no sé, Jorge Rojas. De pronto eran familiares, podemos suponer. Y edades, pues lo que quieran, 21, 23, como por distinguirlas un poquito. ¿Sí? Bajarles las calificaciones. Si le doy GP1, pues vuelve a hacer lo mismo porque en el GP1 pusimos Santa Rojas 25. Digamos que ahora no quiero GP1 sino GP2, pero imprimo el nombre acá. Entonces miren, GP2. O sea, cambio el segundo acceso para que GP ya no vaya a 1, que es Santa Rojas, sino aquí el siguiente, que es GP2. ¿Sí? Y aquí lo puse estos valores. Alexander Rojas 21, 4.8. Listo. Bueno, hay otra manera también de realizarlo y es que miren, puedo crear primero una estructura. Esa parte no la había mostrado. Una estructura de tipo ST1. Ya saben que ahí voy a poner tipo esto, tipo el nombre, la edad y el promedio. ¿Sí? Y miren lo que voy a hacer. Voy a arrancar la de Alexander Rojas. Control X. Y la voy a poner ahí. Punto y coma. Y miren, es como si hubiera inicializado una variable ST1 con los datos de Alexander Rojas. Obviamente aquí me falta el nombre, ¿no? Porque esto me dice qué tipo de variable es una estructura ST1, pero el nombre lo tengo que poner, entonces le voy a poner, no sé, TR o Alexander Rojas, entonces AR, listo. Y entonces ahora en ese segundo lugar no lo voy a dejar vacío, voy a aprovechar y le voy a poner AR. ¿Por qué AR? Acuérdense que este AR se convierte en esto, en una estructura llena de esos datos. Entonces cuando lo pongo R acá, lo que estoy poniendo realmente es una estructura que tiene por dentro esos datos. Y aquí como estoy pidiendo GP2 todavía, vamos a ver si bien funciona. Sí, si ven idéntico. Hay veces que también la notación se puede utilizar de la siguiente manera. GP punto, porque estoy accediendo a GP. GP punto y le pongo AR. Bueno, vamos a ver porque no estoy seguro si esto funciona. No hay un error. Bueno, entonces no. Me parece que le puedo poner es punto AR. Ah, no, 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 perdón. Miren, lo que yo quiero decir es que estoy accediendo con el punto a este elemento de GP. ¿Cómo se llama este elemento de GP acá? ST1 se llama 2, ST2. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es, en GP, que es el tipo grupo, estoy ingresando su elemento 2. Entonces por eso le pongo punto 2, ¿sí? Que es el acceso a ese miembro interno del grupo. Y le pongo igual a AR, o sea, le paso esos valores de AR a la estructura que se llama 2 acá. ¿Listo? Le doy ejecutar y sale bien. Listo. Muy bien, ahora vamos a ver otra lección sobre funciones que retornan estructuras y que reciben argumentos, perdón, estructuras como argumentos. La utilidad de esto es que, como habíamos visto, las funciones pueden retornar un valor, ¿sí? Pero a veces es muy útil que retornen varios valores, es decir, varias variables, ¿sí? Si queremos varios datos como resultado de sus operaciones. Y eso lo podemos hacer retornando una estructura. Recuerden que en una estructura yo puedo empaquetar varias variables.
Entonces, en ese sentido, es más versátil la cantidad de datos que puedo sacar de una función o que o que una función puede recibir a través de una estructura. Vamos entonces a ver unos ejemplos de esas implementaciones. Aquí ahí se están mostrando algunos, básicamente. Y bueno, vamos a ver el ejemplo práctico. Muy bien, veamos este ejemplo. Aquí lo que voy a realizar básicamente es, en esta función main, como pueden ver, tengo una estructura llamada set, o bueno, de tipo set, que la llamé set1, ¿sí? Y llamo esta función que se llama nextNPow, que es, bueno, está en inglés, pero significa la siguiente potencia de, y aquí pongo pues el número al que le voy a sacar la siguiente potencia, y aquí los resultados, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que yo hago es, primero crear una estructura llamada set o juego. Y set es porque tiene un juego de tres enteros. Están acá, dice siguiente uno, next 2, next 3. ¿Listo? Solamente son enteros. Eh, y aquí está la función que se llama next n power, o sea, la siguiente potencia n. Y miren, devuelve, ¿qué devuelve? Una estructura tipo set, es decir, va a devolver una estructura que contiene tres enteros. ¿Y que recibe? Recibe un dato entero. Entonces veamos lo que pasa. Recibe ese dato entero. Por dentro crea una estructura tipo set, o sea, de tres enteros, llamada resultado en inglés. Y lo que voy a hacer es que en cada entero de ese result, porque miren, result.next, o sea, estoy accediendo a cada uno de los enteros dentro de struct set que crea acá llamado result, es igual a la potencia de a primero a la segunda potencia al cuadrado. Luego el siguiente entero, next 2, es igual a la potencia de a al cubo, luego la potencia de a a la cuarta, el último, ¿sí? Es decir, entro con a, le saco las potencias a y los resultados los guardo en cada uno de los enteros de esta estructura tipo result que creé acá. ¿Y qué hago al final? Devuelvo esa estructura que va a tener todos esos datos, esas potencias, ¿sí? Entonces miren que acá lo que yo hago es, primero creo una estructura tipo set. ¿Para qué? Bueno, ya les digo, como esta devuelve una tipo set con las potencias, entonces, ¿dónde la voy a recibir? Pues necesito otra estructura igualita para que haga esa copia. Como tiene tres enteros, entonces copia los tres enteros de potencia en los tres enteros que trae por defecto esta set, porque es lo mismo, ¿no? Un espacio con tres enteros. Entonces llamo aquí next n potencia de 3. Entonces ya saben, al cuadrado sería 9, al cubo sería 27 y a la cuarta creo que 81. Y se supone que eso lo devuelve acá porque retorna esas potencias dentro de la estructura. Y miren que voy a acceder a set1, next1, next2, next3 de esas potencias que copió acá, ¿no? Cuando devolvió esa eh, estructura llamada result. Entonces veamos, si le mando 3 ya sabemos que tiene que salir 3 9 no, perdón, 9 27 y 81 creo. Démosle a ejecutar y miren, eso es lo que hace. Esta se ve muy sencilla y la verdad no muy útil, pero lo que les digo, ustedes pueden ingresar y hacer que sus funciones hagan diversos cálculos y si ustedes necesitan que les devuelva varios resultados o parámetros, pues hacen eso, guardan cada resultado de sus operaciones de cualquiera que sean en la estructura y la devuelven y de esa manera las pueden visualizar o guardar. Miren que aquí por defecto solamente le pido un dato, ¿no? Pero también pude haber pedido, digamos, en esta estructura, pude haberle enviado una estructura por referencia. Digamos aquí, no. Como en este caso, miren que hay una estructura pasada por referencia, es decir, un puntero. En el caso de que, digamos, yo le mando una estructura de entrada que, digamos, está vacía o no sé, y que nosotros queramos que los cálculos los guarde en esa, es decir, que cambie, acceda a esa estructura que está por fuera. Entonces para eso le usaríamos eso que habíamos aprendido de llamar una función por referencia o por valor, según lo necesitemos. En este ejercicio que expliqué, recuerden que nos tocaba incluir mat.h porque utilizamos la función de potencia de elevar a una potencia.
Para finalizar, vamos a conocer este concepto de matriz de estructuras o array de estructuras. Ya habíamos visto que podemos hacer que las estructuras interactúen con funciones, también con punteros, apuntadores, pero también podemos mezclarlas y poner arrays o matrices en las que podemos guardar estructuras. Recuerden que un array o matriz solamente puede guardar, bueno, varios datos, pero todos deben ser del mismo tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo un array o una matriz de estructuras, quiere decir que todas son estructuras, ¿no? No puede que uno sea un entero o algo así, no, todos tienen que ser estructuras. Veamos cómo se realizaría. Aquí ya habíamos visto que así es como se especifica la estructura, así es como se crea como tal una instancia de la estructura en la memoria. Y para nuestra matriz, recuerden que primero tiene un nombre, ¿sí? Y luego un índice, o perdón, bueno, sí, dentro de estos paréntesis, o más bien no, dentro de estos corchetes cuadrados, tiene la cantidad total de elementos que guarda. Entonces, lo que hacemos es, bueno, recordemos el principio. Primero se especifica el tipo de dato que almacenan por dentro, luego el nombre y la cantidad de elementos que almacena. Entonces, esta matriz se llama ST, almacena tres elementos y el tipo de elementos son estructura tipo student, sorry. Bueno, la cosa es que aquí tenemos entonces nuestra matriz. eh, Y como ya definimos esta matriz, se va a asignar un espacio en memoria para, para tres unidades, tres bloques del tamaño de esas para guardar esos datos. Es decir, tres estructuras en memoria se van a guardar, porque lo estoy especificando aquí en el tamaño de la matriz. Entonces veamos. eh, se van a guardar, recuerden que una estructura es un bloque de memoria consecutivo en el que se guarda aquí el primer elemento, que sería un array, una matriz de caracteres para el nombre, luego sigue el entero, que es edad, y luego otro entero que es para el número de documento o de identidad. Entonces, la matriz como tal, lo que contiene es la dirección base de donde está la matriz, perdón, cada estructura que está en cada posición. Entonces, en la estructura cero está la matriz cuya dirección base es 4, porque esto es demasiado grande para guardarlo solamente en una celda, ¿no? de la estructura. Entonces lo que hace es eso, las almacena en la memoria y guarda cuál es la dirección donde comienza cada estructura, ¿sí? Cada bloque de memoria que es parte de esa estructura de todos esos datos. Bueno, entonces ahora, para acceder a una matriz, perdón, a una estructura y exactamente a un elemento de estructura, tenemos que ir por jerarquía. Primero tenemos que escoger cuál de las matrices, de qué posición del array, ¿sí? Entonces, yo voy a escoger la segunda estructura. Entonces ya saben que me tocaría utilizar ST y el índice sería 1, ¿no? Que es para el segundo componente de la estructura, perdón, de la matriz de estructuras. Entonces quiero la segunda estructura, bueno, entonces le pongo aquí el índice de la segunda y luego, ¿cómo hago para entrar a los elementos de la estructura? Pues poniendo punto. Entonces ese es el orden. Primero, escoja cuál estructura de cada posición. ¿Sí? Aquí yo escogí la estructura de la posición 1, la segunda. Entonces ya estoy en esta parte de acá de la estructura. Y ahora si quiero el elemento, entonces pongo punto y accedo ya dentro de la estructura como tal al elemento. Entonces veamos, si yo quiero modificar la edad de acá, lo que tengo que hacer primero es st índice 1, que es donde está esta estructura, listo. Luego punto, ¿por qué punto? Pues porque ya estoy dentro de esta estructura. Y ahí después de ese punto ya puedo acceder a cualquier elemento miembro de esa estructura. Estoy accediendo aquí a edad, ¿no? Entonces miren, así accedí a edad y le pongo edad es igual a 46, es decir, le asigno ese valor de 46 a edad. Luego quiero cambiar el nombre. Como es en la misma estructura, entonces sigo con la misma posición. ST índice 1 punto y esta vez nombre. Entonces veamos. Ah, bueno, recuerden que ahí no puedo asignarle
de una vez todo este texto. Entonces me tocaría llamar la función strcopy y ya saben, en el primer argumento el destino. ¿Cuál es el destino? Pues este array dentro de st.nom. Entonces miren, st1, que es la estructura aquí 1, la segunda, luego punto nom, que sería ese array dentro del nombre. Ahí es donde quiero escribir que este valor no Pérez. Listo, ahí ya estaría realizado. Luego ahora voy a cambiar el número de identidad del documento. Entonces de nuevo sigo en st1, luego punto para que ingrese acá y luego el punto id. Veamos. Entonces miren, si st índice 1 punto para el acceso a qué, a cuál miembro de la estructura a id y le pongo pues el número deseado de identificación. Vamos a ver un ejemplo práctico de código. Muy bien, aquí estamos. Vamos a utilizar de nuevo esta estructura st1 que es para estudiante y vamos a implementar una matriz. Entonces recuerden que tengo que especificar struct, luego que st1, eh, luego el nombre le voy a poner, eh, no sé, st en mayúscula y la cantidad de miembros le voy a poner 3. Bien, ahora la puedo inicializar también como habíamos visto con esos corchetes y ahí puedo comenzar. Entonces como va a tener tres de estas estructuras, entonces ya saben, puedo ponerle por dentro la estructura inicializada, si yo quisiera, la otra estructura y la otra estructura. ¿Sí? Pero vamos a concentrarnos en el acceso por punto, así como lo vimos hace un momento, y los índices, para que nos quede totalmente claro. Entonces, vamos a escribir en st0, es decir, la primera estructura dentro de esta matriz. st0 punto, recuerden, voy a acceder entonces al primer elemento, o sea, la matriz número 0, la primera, y voy a acceder al miembro de la matriz, de la primera matriz, al miembro eh, age, que está en inglés, que sería edad, ¿no? Cambiémosle acá. Edad, esto sería promedio. Y aquí era nombre, NOMB, nombre, listo. Entonces, str, edad, y le vamos a poner 30. Luego, puedo copiar esto para no estar repitiendo porque ya alcancé la lógica de que es la matriz en la posición 0. Y ahora el miembro que voy a manejar es promedio. Recuerden que ahí tengo que escribirlo con punto decimal. Entonces vamos a poner que el promedio sea 4.5, digamos. Luego de nuevo st, la posición st donde está la primera matriz, perdón, la primera estructura dentro de esta matriz o array. Y ahora no le pongo edad sino nom. Recuerden que no puedo asignarle el nombre así directamente. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Otra vez strcopy, para eso necesito que esté include string.h. Entonces aquí vamos. strcopy cpy y el primer operando de esa función, entre paréntesis, sería este st.0, o sea, la matriz en la, perdón, la estructura en la posición de matriz 0. Y el miembro que quiero modificar es nom, que es este array de caracteres. Y ahí entonces le voy a pasar el texto, digamos, José Martínez. Y listo, aquí cierro. Entonces, este copy, entre paréntesis, el destino de donde quiero mandar ese texto y el texto como tal. Listo. Y aquí para imprimir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca utilizar también ese índice. Me tocaría st0, la estructura en esta posición 0, punto. ¿Y qué miembro le voy a mandar aquí primero?
digamos que el nombre, entonces cambiamos acá porcentaje S para el string y punto nom. Listo. Y aquí ya puedo comenzar a copiar también lo mismo, st0 punto, y ahora me toca cambiar aquí a edades, pongamos la edad, y luego st0 punto, y el otro miembro que me faltaría sería promedio. Mm, promedio. Al promedio como es en decimales me toca ponerle porcentaje LF para que lea long float o double, que es este. Entonces voy a escribirle aquí nombre, dos puntos, edad, dos puntos, promedio, dos puntos. Listo, veamos si funciona. Bien, ¿en qué me equivoqué aquí? Dice línea 14. Uy, no entiendo aquí en qué me puede haber equivocado. Anterior, ST 0 puntos, sí. Y 15, 14 y 15, ahí están los errores. ST, R, copy. Mm, a ver, ¿dónde estará el error? Edad, si se llama edad. Prom, se llama promedio. Listo, sencillamente el error estaba en que comencé a declarar variables y todo aquí afuera, afuera de main. Entonces tengo que escribir todo esto dentro de main. Listo, ahora sí. Entonces aquí es donde creo la matriz de estructuras y comienzo a acceder a la primera estructura en la posición 0 de la matriz, a cada uno de sus componentes, y luego igualmente los paso acá a printf, accediendo por el índice de la matriz para el número de la estructura y luego el miembro de cada estructura. Ejecutar y tenemos nombre José Martínez, edad y promedio.